video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, chicos. Estamos el día de hoy en presencia de lo que es la asignatura de Gobierno y Administración Pública Municipal, concerniente al quinto semestre de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. El día de hoy vamos a retomar el objetivo de la asignatura, para lo cual te pediría por favor leyeras el mismo. El alumno será capaz de comprender y analizar en relación a las dependencias que integran el gobierno y la administración pública municipal. A. Las facultades. B. Los procedimientos administrativos. C. Los programas. 2. El alumno ejecutará y proyectará políticas públicas municipales mediante la crítica a la normatividad y estudios de caso específicos. Muy bien. Como se pueden dar cuenta, formalmente iniciaremos aludiendo a cuáles son estos fenómenos, estos factores, estos conceptos, este marco referencial teórico y evolutivo que tendría el municipio, y una vez que lo ya hayamos conocido, daremos pauta ya a analizar la función que debería de hacer y que, por supuesto, contrastándolo con el escenario real, viene desempeñando el gobierno municipal. Para lo cual, vamos nosotros a considerar el primer tema. Vamos a iniciar con el marco teórico del municipio en México. Dentro de este marco teórico, vamos fundamentalmente a conocer la historia del municipio. Cómo es que se originó el municipio y, por supuesto, asumiremos como tal el contexto mexicano. Nosotros hemos visto en clase que existen principalmente tres antecedentes. Esos antecedentes van a dar pauta al origen y creación de la instancia municipal tal cual la conocemos en la actualidad. ¿Quién me puede ayudar a recordar cuáles son esos tres antecedentes? Adelante, por favor. El primero es la época prehispánica, el segundo es la conquista y el tercero es la guerra de independencia. Perfecto. Vamos entonces a estudiar cada uno de esos antecedentes para ir enarbolando la función que durante el marco histórico tuvo el municipio y, como decía, le permitió a la instancia municipal consolidarse tal y cual la conocemos en la actualidad. Así que, para tal efecto, iniciemos con esa historia del municipio mexicano y consideremos el primer antecedente, es el que se suscita en la época prehispánica. Como hemos visto también en clase, es allí cuando nosotros detectamos que formalmente el imperio azteca, dentro de su organización, de la integración y la forma con la cual se ejercía el gobierno, pues asume como una instancia básica de lo que es la instancia municipal al calpulli. Pasemos pues a conocer qué es el calpulli. El calpulli, como todos sabemos, es una organización tanto social como territorial autosuficiente. De alguna forma, la instancia gubernamental recaía en un consejo de ancianos. Es decir, si nosotros comparáramos la función que el calpulli realizaba en ese entonces con lo que en la actualidad se viene desempeñando, sabemos que en efecto se consideran los tres elementos: territorio, población y gobierno. Para efecto del gobierno, ese consejo de ancianos eran los que tomaban una determinación con base en un previo diagnóstico y considerando que eran los más sabios, ¿no?, los que podían asumir ese papel de liderazgo. En la actualidad sabemos que de igual forma quien gobierna un municipio es el ayuntamiento y que como tal es un órgano colegiado. A su vez también tiene la integración por regidores, por síndicos y por supuesto el presidente municipal. ¿Qué queremos dar a entender aquí? Que precisamente el calpulli se asemeja mucho en las actividades que desde ese entonces se realizaban, por lo que en la actualidad tiene ya formalmente estructurado el gobierno municipal. Ahora bien, no obstante que considera esos tres elementos, el mismo calpulli tenía una organización. Recordemos que la base y esencia de la administración es la organización. ¿Cómo se organizaba el calpulli? ¿Alguien se acuerda? Adelante. Bueno, principalmente estaba organizado por los tecutli, que eran los encargados de la milicia, de la protección del calpulli. Estaban los tequitlatos, que eran los que se encargaban de los trabajos comunales. Estaban los calpisques, que eran los que se encargaban de recaudar todos los tributos. Bien. Y estaban los tlacuilos, que eran los cronistas de la época.
Y más abajo, bueno, estaban los sacerdotes y los médicos hechiceros. Esa es la organización del Calpulli. Perfecto. Es allí como podemos nosotros asociar que existía una delegación de funciones, independientemente de que quien tomara la determinación fuera ese consejo de ancianos, tenían para ejercer, para ejecutar esas disposiciones, una previa organización. Como bien menciona su compañero, ya estaban delegadas y delimitadas cada una de ellas. Pero también nosotros podemos hacer una comparativa con lo que en la actualidad realiza la Administración Pública Municipal. Como nos podemos dar cuenta, en la actualidad también tenemos quien se encargue de las facultades en función de la seguridad pública municipal, que otrora lo realizaba el Tecuti. En ese mismo contexto podemos detectar que habrá municipios en donde exista una dirección de obras públicas o de servicios municipales previa programación a través del COPLADEM, y que en ese entonces, hablamos del Calpulli, lo realizaban los tequitlatos. La recaudación de tributos cobra una relevancia en lo que se vino realizando durante todo el proceso de la época prehispánica con los aztecas, particularmente hablamos de los calpullis, con lo que en la actualidad se realiza. Recordemos que los calpisques recaudaban los tributos. Esa recaudación se hacía más en función de poder satisfacer sus necesidades, tanto las necesidades colectivas como las necesidades básicas. En la actualidad sabemos que la satisfacción de necesidades recae, por supuesto, también en el sentido estricto de lo que son las colectivas a través de la prestación y funcionamiento de los servicios públicos municipales, a través de lo que es garantizar la seguridad dentro del territorio, a través de lo que es también garantizar el orden público y, por supuesto, la justicia municipal, esas referencias que nos hace Moisés Ochoa Campos en su lectura. Así que, de alguna manera, la recaudación de tributos durante la época del Calpulli se enfocaba a poder satisfacer esas necesidades y, por lo tanto, considerar que el Calpulli fuera autosuficiente. En la actualidad, se realiza, por supuesto, también una recaudación que, como lo vimos en el tema de la Hacienda Pública Municipal, se enfoca a los ingresos que son tributarios o no tributarios, muy independiente de los ingresos irreductibles que perciben. Sin embargo, vamos dándole ya más una forma estructural a lo que sería la Hacienda Pública Municipal en el contexto vigente. En ese entonces se hacía de esa manera. Y dice su compañero que en efecto tenemos a quienes se encargaban de ser cronistas de la época, los que se determinaban nada más en función de lo que eran los nacimientos, de lo que eran las defunciones, de llevar un control, un orden, un censo de cuántos pobladores tenía cada uno de los cálculos. En la actualidad son funciones que realiza puede ser la dirección o una secretaría municipal que se denomina registro civil, ¿no? Lleva ese conteo, ese proceso y ese seguimiento de todos los pobladores del municipio. Y finalmente tenemos a quienes se encargaban de vigilar y cuidar que este proceso organizativo que tenía el Calpulli no contrarrestara y tampoco fluctuara lejos de lo que se implicó, de lo que se determinó en ese señor. Así que de alguna forma era más estar al tanto de la supervisión. Así que, en resumidas cuentas, este primer antecedente nos da perfectamente un panorama de comprender que incluso antes de que se llegara a la época de la conquista, existía un proceso organizativo en una instancia básica que era el Calpulli y que se asemeja en mucho a lo que la instancia municipal realiza en la actualidad. ¿Cuál es el segundo antecedente? Adelante. Es la conquista de México. ¿Qué pasó allí? Bueno, aquí estaban organizados en provincias y apareció la primera palabra que era la alcaldía mayor. Esta alcaldía era obligatorio hacer dos tipos de cabildos, que era el cabildo de indígenas y el cabildo de españoles. En el cabildo de indígenas, bueno, recaudaban y entregaban los tributos, tenía la facultad en materia penal y trabajos agrícolas, y el cabildo de españoles ejecutaban la justicia, administraban, y bueno, aparece una nueva palabra que, bueno, no una nueva palabra, sino aparecen los regidores, que eran los que se encargaban de las obras públicas. Muy bien. En efecto, como lo menciona su compañera, el segundo antecedente se sitúa en la temporalidad de la época de la conquista.
Es allí cuando muchos historiadores aluden a que se establece el primer ayuntamiento en la historia, no solo de lo que hoy denominamos México y que en ese entonces era la Nueva España, sino incluso de todo el continente americano. Ese primer ayuntamiento que se llamó la Villa Rica de la Veracruz. Pero, ¿qué nos dejó la Villa Rica de la Veracruz? Por supuesto, había que instaurar y por supuesto también implementar el modelo gubernamental y por supuesto administrativo que daría la facilidad a este nuevo esquema de organización dentro del territorio conquistado. Es decir, tenemos el término ayuntamiento. Sin embargo, ese ayuntamiento se asociaba primero a una circunscripción territorial. Recordemos que los elementos formalmente establecidos son territorio, población y gobierno. En ese sentido, el territorio como tal se asociaba a las diferentes provincias que existían. En donde no había provincias, la corona asignaba un convenio, un contrato y se establecían las capitulaciones reales. Y es allí donde entonces todas las provincias deberían tener un ayuntamiento. Los ayuntamientos, a su vez, como instancia básica de gobierno, que hoy podemos considerar es el municipio, tenían una alcaldía mayor. Y todas esas alcaldías mayores deberían tener un cabildo de indígenas y un cabildo de españoles. Es decir, el término cabildo se asocia desde ese tiempo. Y en la actualidad sabemos que cabildo es la reunión o congregación de las personas que son señaladas para el gobierno. Es decir, los regidores, los síndicos y el presidente. Sin embargo, como también refería su compañera, había que asociar una actividad para cada uno de ellos. En el caso específico del Cabildo de Indígenas, o también denominado República de Indios, tenía funciones muy similares a las que realizaba el Calpulli a través de su estructura organizacional. Sin embargo, los españoles en su cabildo como tal realizaban ejercicios propios de los regidores, otro término que desde ese entonces tenemos como referencia y que en la actualidad perdura, y ellos se encargaban más de las obras públicas, de diseñar, ¿no?, esos trabajos comunales, esas obras públicas en función de las necesidades asociadas a cada una de las comunidades. Y también nace lo que realizaría más adelante una figura particular que era el procurador síndico, que era garantizar la justicia dentro de estas alcaldías mayores, de estos ayuntamientos. Pasamos pues a el tercer antecedente. ¿Cuál es el tercer antecedente y que podemos considerar con base en esta línea cronológica de la historia del municipio, pues una herramienta también sustancial para poder consagrar la instancia municipal tal y cual la conocemos en la actualidad? A ver, por favor. Bueno, en la independencia surge lo que es la municipalidad, y el ayuntamiento ya no pasa a ser lo que era el municipio. Ahora el ayuntamiento se rige y es un órgano gubernamental que se rige por un alcalde y unos regidores y un síndico. Muy bien. Recordemos que en el tercer antecedente se normará el proceso y andamiaje que tendrá el ayuntamiento. ¿Cuál será esa norma que se creará? Que primero, por supuesto, tendrá su razón de ser en España y después llegaría a la Nueva España. ¿Cuál es? Adelante. Bueno, pues aquí ya empieza una época relevante para la administración jurídica, ya que se establece la Constitución de Cádiz. Esta va a considerar al municipio como una institución ya básica del mismo gobierno. Va a tener una organización poblacional y territorial. Aquí iban a dar fin a las regidurías perpetuas. También va a permitir la figura de un jefe político como una instancia intermedia entre los municipios y pues, el mismo estado. También establecía que el ayuntamiento se debe de integrar por un alcalde, regidores y un procurador síndico. Estos iban a ser presididos por un jefe político, y decía que, bueno, también mencionaba las atribuciones de los ayuntamientos, que una de ellas era administrar las áreas de salubridad, otra era orden público
instrucción primaria, beneficios y obras públicas, así como cárceles municipales. Muy bien. En efecto, la Constitución de Cádiz comenzará a normar cuál será la tarea en específico que tendría el ayuntamiento. Primero, reconocerá que existan las municipalidades como instancia básica del gobierno. Es decir, teníamos todavía las provincias y el virreinato. Sin embargo, la estructura que tendría ese ayuntamiento tendría ya una delegación de funciones en términos de quién sería un procurador síndico, de quién sería un regidor y de quién sería un alcalde. Sin embargo, establecerá una figura que será la que esté al mando, ¿no? a cargo de ese ayuntamiento, que sería el jefe político. Pero también la misma Constitución de Cádiz reconocerá cuáles serán las tareas que en específico tendrá el ayuntamiento. Ya su compañera nos hizo favor de mencionar que de alguna manera al ayuntamiento se le reconocerán esas tareas que son básicas y que, como decíamos antes con el primer antecedente que era el Calculi, permitiría garantizar las necesidades básicas, las necesidades colectivas. Es decir, muchas de estas funciones que realizaba el ayuntamiento durante la época ya de la Guerra de Independencia se estarían asimilando en lo que en la actualidad conocemos como los servicios públicos municipales. Es decir, estos tres antecedentes permiten fraguar lo que después sería ya la consolidación de la instancia municipal. Y entonces, jóvenes, ¿cuándo es que podemos hablar del municipio con la denominación ya de mexicano? ¿Alguien? Adelante. Es hasta 1824 cuando ya México se considera como México. Sí. Y el municipio, bueno, ya es reconocido, pero aún fundado en la Constitución de Cádiz. Muy bien. En efecto, ya una vez que se establece una república representativa, popular y federal, que sería hasta que la misma Constitución de 1824 lo establece como tal, es que podemos hablar del municipio con la denominación de mexicano. Sin embargo, existía una transformación, una reconversión en el régimen federal y es más, también en el estatal, de allí que seamos una república federal. Sin embargo, como parte de esta unión o de este convenio entre los estados confederados, la instancia municipal seguiría estando normada por la Constitución de Cádiz. Entonces, formalmente en 1824 reconoceremos al municipio con la denominación ya de mexicano, pero todavía tendríamos la base normativa de la Constitución de Cádiz. Después, en esta línea del tiempo y este ya proceso evolutivo del municipio mexicano, pasamos a la siguiente fase. ¿Cuál es? Adelante. Bueno, la siguiente fase es en 1836, donde con el surgimiento de las 7 leyes permite que el municipio se eleve a un rango constitucional. Excelente. En efecto, en ese tiempo teníamos ya una república que pasaba a ser centralista, ¿no? Y como tal, Antonio López de Santana crea estas 7 leyes, aunque cuando las publica él no era el representante federal. Augusto Corro es quien las publica, pero de manera formal, nosotros es aquí donde reconoceremos que ese ayuntamiento como instancia básica del gobierno, consideremos también que era lo que permitía la integración y la asociación de los estados y de la misma federación, se estaría ya reconociendo como una instancia formal, legal, y que por supuesto se establecería en estas 7 leyes constitucionales. Entonces, el municipio mexicano pasa ese trance de ser una república centralista y reconocerlo como tal al ayuntamiento en esa base normativa. Llegaríamos a otra fase en esta línea del tiempo. ¿Cuál es esa siguiente fase, jóvenes? Adelante, por favor. Bueno, en esta fase se establece ya la Constitución de 1857, en la cual se destacan principalmente 3 artículos.
que es el artículo 31, que era contribuir a los gastos de la federación, el 36, que era inscribirse en el padrón electoral, y el 72, que era elegir a nuestros representantes de manera popular. Excelente. En efecto, la Constitución de 1857 cambiará la figura de lo que en 1836 tenía la instancia municipal. Aquí ya comenzamos a establecer de manera delimitada cuáles serán las funciones que única y exclusivamente le competen a la instancia municipal. El artículo 31 de la Constitución de 1857 primero establecerá lo que hoy podemos denominar la hacienda pública municipal, porque ya se permitía que el municipio, a través de su gobierno, cobrara impuestos. El artículo 36, que formalmente reconocerá que los estados, como parte de esa libre autodeterminación que tendrán, pudieran establecer, primero, cuántos municipios pudieran tener y, por supuesto, reconocer la figura política de cada uno de ellos. Y el mismo artículo 72, que ya va a disponer que quienes sean esos representantes puedan ser electos de manera popular y directa. Es decir, la Constitución de 1857 ya establecerá de manera particular qué le compete a la instancia municipal y comenzará, sí, de manera paulatina, pero ya a reconocer tareas en función de la administración pública municipal en cada uno de estos ayuntamientos. Pasamos al siguiente proceso evolutivo de la historia del municipio. ¿Cuál es? Adelante. Bueno, la siguiente fase es el porfiriato. En esta ya hay una centralización, por así decirlo, y bueno, los impuestos ya no van a ser municipales, sino ya se pasan a la federación. Ya son cobrados por federación. Muy bien. Durante el porfiriato, muchos historiadores refieren que se vive una depauperación de la instancia municipal. Es decir, que se convierte en la parte más insignificante. Durante todo este trance de 1824, de 1836 y de la misma Constitución de 1857, comenzaba el municipio a través de este reconocimiento normativo a tener ya un realce, una relevancia. Pero durante el porfiriato cambia toda este avance, esta manera por la cual percibíamos a la instancia municipal. Como dice su compañera, el artículo 31 de 1857 reconocía que el municipio cobrara impuestos, pero será entonces durante el porfiriato que se cree la Ley General de Ingresos Municipales. Es decir, como decíamos, cada uno de los estados del país, con base en la autodeterminación, establecía qué impuestos municipales cobrar. Había entidades que homologaban dichos impuestos. Sin embargo, con esta nueva ley se crean los impuestos municipales, los impuestos estatales y, por supuesto, los impuestos federales. Es decir, en función de lo que sería la economía o la hacienda pública municipal, la asumirá como tal la instancia federal. Pero en el contexto político también vivimos una modificación. Decíamos que se elegirían de manera popular y directa sus representantes, que eran los síndicos, los regidores y el presidente. Ahora vamos a retomar una figura que en 1836, que en 1824, que durante la Constitución de Cádiz, incluso también durante lo que era el ayuntamiento de la Veracruz, tuvo, ¿no?, ese auge como tal para tomar decisiones, que era el jefe político. Y los jefes municipales serían ahora las autoridades máximas. Los ayuntamientos no desaparecen, pero como tal, ahora dependerán de un jefe político. Ese jefe político que tendría un vínculo directo con el gobernador, ¿no?, o incluso, ¿por qué no decirlo también?, con el mismo presidente de la República. Es decir, por eso es que en el contexto político, que en el contexto económico, la instancia municipal se estanca para dar pauta a un florecimiento de lo que sería ya más bien dicho el gobierno federal, y con todo este proceso que el mismo Porfirio Díaz había instrumentado. Esto permite, por supuesto, generar diferentes indicios en contra de lo que se establecerá durante el porfiriato. Por
supuesto, dará pauta a movimientos, a insurrecciones. Y, como hemos visto en clase, nosotros distinguiremos particularmente que existen 4. Esos 4 que después, una vez que se establezca la Constitución de 1917 y además el de ya instaurar un artículo que todos conocemos, es el 115 y que es la base normativa de la institución municipal en la actualidad, pues le dieron forma y fondo, que eran 4 movimientos. ¿Cuáles son? Adelante. Bueno, son 4 planes. El primero es el de Plan Liberal Mexicano con los hermanos Flores Magón, y que consistía en recuperar los avances que ellos tenían en 1857 en cuanto al ayuntamiento. Después está el plan de San Luis Potosí por Francisco I. Madero, y este pretendía la libertad municipal de las elecciones de manera popular y directa, y votar por una planilla municipal. En el tercero tenemos que es el plan de Ayala por Emiliano Zapata, y se pretendía recuperar el poder político y electoral, concebir y garantizar plena libertad y autonomía municipal. Y finalmente con Venustiano Carranza el plan de Guadalupe, que él establece un Estado de Derecho y no hace una norma aplicable con el artículo 115. Excelente, muy bien, Carolina. Nosotros aquí, jóvenes, durante estos 4 movimientos, primero el del plan del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Estos hermanos Enrique y Carlos Flores Magón, precursores del anarquismo, ¿no? Como una filosofía social y política, determinarán que se restaure la libertad municipal, esa que en 1857 se había comenzado a estructurar. Es allí cuando se propone, ¿no?, el suprimir primero a esa figura del jefe político y recuperar las libertades y atribuciones que tenía el ayuntamiento, como el órgano máximo de gobierno del municipio. Pasamos al siguiente, que era el plan de San Luis con Francisco I. Madero. No solo era el no reelegirse como presidente de la República o como gobernador, sino también el contexto municipal, al grado de ya elegir a los 3 representantes o a las 3 figuras de autoridad del ayuntamiento mediante una planilla. El siguiente, que era el plan de Ayala con Emiliano Zapata, y que allí muchos determinan ya poder no solo recuperar la libertad municipal en función del escenario político, sino también del económico. Hay quienes, ¿no? Muchos historiadores también nos pueden ya hablar que es allí donde se establece el término de autonomía municipal, ¿no? Muy diferente a lo que era la libertad municipal que proponían los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón, el mismo Francisco I. Madero. Zapata ya lo establecerá al grado de crear esta ley general sobre las libertades municipales, en donde decía, vamos, de alguna forma, ya resumiéndolo, estos impuestos que cobra el municipio, que los ejerza en esa misma entidad y que, con base en la redistribución de los ingresos, ya después pueda apoyar a la entidad federativa, ¿no? Y finalmente, lo que es el plan de Guadalupe. Es allí cuando Venustiano Carranza determinará que todo quede normal, que exista como aliciente de todo el andamiaje político en la entidad, en los municipios y a nivel federal, el Estado de Derecho. Y es allí donde comienza a tomar forma lo que muchos de nosotros ya hemos visto, es el artículo 115 constitucional. De alguna manera, es como nosotros, considerando estos 3 antecedentes, ¿no?, considerando el proceso evolutivo del municipio una vez que este es denominado como mexicano, llega a la Constitución en 1917 para establecerse a través del artículo 115 constitucional. Y algo que llamará la atención es conocer cómo es que el artículo 115 constitucional estará ya asumiendo sus responsabilidades. ¿Me puedes apoyar leyendo, por favor? Elaboración del artículo 115 de la Constitución. Adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular. Se habla del municipio libre como la base de la organización política de la administración pública de los estados. Nos podemos dar cuenta que, en efecto, la instancia municipal será la base de la organización pública de los estados. Por eso es que, una vez que se establece ese artículo 115, y después con todas las reformas que
que ya hemos estudiado son 15, es que en un inicio la instancia municipal modificará, ¿no? O será modificado el artículo para reconocer facultades, atribuciones, formas de organización de lo que sería la estructura gubernamental de los estados y de los municipios. Estaría reformando, reitero, durante todo este proceso, que todavía es evolutivo de la instancia municipal, hasta nuestros días y tener 15 reformas. Conoceremos durante estas 15 reformas cómo es que se integrarán las legislaturas locales de los estados, cómo es que se establecerá ya la duración en el poder de cada uno de los gobernadores, se hará un ejercicio preliminar del voto de la mujer para una elección municipal y después ya ser reconocido de manera universal el voto de la mujer. Es allí también en donde se establecerán cuáles serán, pues, el número de pobladores que permitirán contender para cada uno de los diputados federales. Y así nosotros podemos hablar de todas estas reformas hasta llegar a lo que muchos de los estudiosos de la teoría del fortalecimiento municipal consideran pueden ser las reformas más importantes, que es la reforma de 1983 y la reforma de 1987. Recuerdan de manera estructural que se establecía con la reforma al artículo 115 constitucional de 1983. Adelante, por favor. Se establecían los derechos del municipio, que en primera instancia se creaba el plan de desarrollo del municipio, que se creaba la ley de ingresos y se creaba lo que es el presupuesto de ingresos para el municipio, así como también de que podía cobrar el precio. Excelente. En efecto, durante el año de 1983, gracias a esta descentralización administrativa que se vivirá a partir de 1982, es como se comenzará a delegar las tareas que otrora realizara el gobierno federal o incluso el gobierno estatal para que ahora fuera el gobierno municipal el garante de las mismas. Es allí donde reconoceremos ya que la instancia municipal, a través de su gobierno, garantizará servicios públicos. Va a poder cobrar el impuesto predial, un impuesto que, bajo el esquema de la sistematización de la hacienda pública municipal, se considera uno de los 5 más importantes en el estado de Hidalgo. Además, es allí donde se podrá crear, primero, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos aplicable para poder entender que exista una hacienda pública municipal garante de todo este fortalecimiento económico que tendría la instancia municipal. Además, hablaremos que en esencia con la reforma de 1987 reconoceremos que existirán regidores de elección directa y a través también de la representación proporcional. Como todos sabemos, la reforma anterior de 1986 en el contexto nacional permitirá que se establezcan ya los 500 diputados a través de los 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Eso también traslada para la instancia municipal para reconocer que existan regidores también de manera de la representación proporcional, ¿no? Y también es aquí cuando vamos a instaurar, ¿no?, que exista para el municipio facultades en cuestión de zonificación, que pueda enarbolar ya un desarrollo sustentable y que por supuesto exista una programación del desarrollo no solo a nivel federal, sino también con base en la Ley General de Planeación, un plan estatal de desarrollo y también un plan municipal de desarrollo. Como podemos irnos dando cuenta, una vez que en 1917 se establece el artículo 115 y que se va reformando, es como, con base en los principios de la vigencia y de la adaptabilidad, el municipio como lo conocemos en la actualidad va tomando forma. Entonces, es aquí donde nosotros podemos ya asociar la historia del municipio mexicano con su proceso evolutivo, sus antecedentes y por supuesto las reformas que tuvo en ese tránsito, ¿no?